El cuidado de las nepentes es una práctica cada vez más común entre los cultivadores de plantas exóticas. Las nepentes, o también conocidas como plantas de jarra, son plantas carnívoras provenientes de las zonas tropicales y subtropicales de Asia y Madagascar. De este dato deducimos que son plantas que requieren de una gran humedad ambiental para su correcto desarrollo. Y es cierto. Solo que en este vídeo hablaremos únicamente sobre cuál es el mejor sustrato para tus nepentes. No obstante, trataremos todos los aspectos sobre cuidados de plantas carnívoras en el canal. Cualquier trasplante o cambio de sustrato se debe realizar en la temporada adecuada. Con esto me refiero a las fechas donde la planta está en la fase de crecimiento. Evita hacer esta práctica en periodo de hibernación, pues la planta sufrirá más. Las nepentes necesitan especialmente sustratos y macetas con buen drenaje, aireación, acidez y humedad. Con la mezcla de sustrato que os voy a recomendar cubriremos esos aspectos de una manera muy profesional y sin duda tus plantas disfrutarán de una buena salud radicular. Esta mezcla te puede servir igualmente con plantas baby o con plantas ya de mediana o adulta edad. Así que no dudes en suscribirte ahora mismo y cualquier duda que tengas con urgencia déjanosla en los comentarios para que podamos responderte en vídeo cuanto antes. Como primer componente he usado la turba rubia, un sustrato muy común en el cultivo de plantas carnívoras. Es la turba que proviene del musgo sphagnum descompuesto. Añadiremos también una parte de musgo sphagnum vivo y otra parte de acadama por cada 2 partes de turba rubia, aunque las proporciones pueden adaptarse al gusto de cada uno, ya que en muchos países estos elementos pueden ser de difícil acceso. Lo que tenemos que lograr es un sustrato aireado y más bien suelto, pero que retenga muy bien la humedad. La acadama, por si se lo preguntan, es un sustrato duradero y poroso, que nos ayuda a retener la humedad durante mucho tiempo, ya que no tendremos el problema de que se descomponga con el tiempo. Más adelante hablaremos sobre los beneficios de la acadama en el cultivo de plantas carnívoras, así que ahí tienes otro motivo para suscribirte. También es importante añadir que si dispones de chips de corteza de pino puede ser muy útil para aumentar la acidez de nuestro sustrato, y esto favorecerá el crecimiento del musgo. Y siempre que el musgo crezca, todo irá bien. Cuando consigamos nuestros componentes procederemos a mezclarlos, de manera que todo se quede bien mezclado. No tengas miedo en romper las fibras del sphagnum, pues este favorecerá el crecimiento del mismo y no supondrá ningún problema. Este vídeo es un poco la base para otros vídeos donde también os enseñaré otros cuidados para vuestras plantas de jarros. No obstante, insisto, cualquier duda que tengáis al respecto no dudéis en compartirla en la caja de comentarios, podría ser motivo para un nuevo vídeo. Y así llegamos al final de este vídeo sobre el mejor sustrato para las nepentes. No olvides que el éxito de estas plantas depende en gran medida de la elección del sustrato adecuado, y estoy seguro de que con las recomendaciones que les he brindado sus nepentes tendrán un futuro brillante. Recuerden que cualquier duda o comentario que tengan puede dejarlo en la sección de comentarios y estaré encantado de responder. Además, si quieres más contenido sobre plantas, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el siguiente.